Muy buenas noches, bienvenidos a ADN Recargado de los martes. Empezamos ahora los martes a las 23 horas, ya les voy a presentar al equipo, pero nos han quedado algunos temas pendientes del domingo que tenemos que arreglarlo porque hay un diputado nacional que se está portando muy mal en Tucumán. Era el presidente titular del Plan Belgrano, Mauricio Macri, se recostó sobre José Cano, le dio mucha importancia, le dio un rol muy importante, preponderante de Cambiemos en el norte de la República Argentina. Y el domingo pasado denunciamos algo similar a lo que había pasado a Ricardo Jaime. Por favor, Jorge, poneme el paño, el primer paño de Ricardo Jaime. ¿Cómo a Jaime se lo condena? Porque había un proveedor del Estado que tenía cierta incompatibilidad con el gobierno. Y en realidad con Ricardo Jaime, porque Ricardo Jaime lo había beneficiado. Entonces, Jaime está preso por haber beneficiado a un tipo que era contratista del Estado y haberse beneficiado al mismo tiempo de ese contratista del Estado. Pusimos un tuit en donde hablábamos justamente de nuestro informe. Nuestro informe tenía que ver con que José Cano le había presentado a Mauricio Macri el dueño de un ingenio. El dueño de ese ingenio lo que había hecho era básicamente beneficiarse con un 3% más en la participación de las naftas en la República Argentina. Había sido beneficiado con montos multimillonarios. Después de eso, José Cano se fue a vivir a la mansión del empresario. Y entonces, este era la graf que titula justamente, que publica José Cano. Dice, vive en la mansión de quien había beneficiado. José Cano saca provecho de su amigo el presidente. Y Cano tuiteó lo siguiente. Vamos, Jorge, por favor. Vamos con el próximo paño. Tuitea que nosotros habíamos mentido porque supuestamente una foto que se había publicado respecto a un entrevistado que había dicho que José Cano estaba en el Caribe. El tipo desvía el eje y se refiere a las supuestas mentiras y desinformación que nosotros hemos dado porque él no estaba en el Caribe. Él estaba en las termas de Río Hondo y volvé. Entonces lo que hace Cambiemos básicamente siempre, la impunidad de Cambiemos pasa por desviar el eje. No responde sobre el delito, que está probado, que el tipo está viviendo en una mansión de un empresario que había beneficiado. Y eso fue justamente juzgado por la justicia como un delito y por eso Jaime está preso. Cano no está preso ni va a estar preso por ahora, porque la justicia hoy le responde a Cambiemos. Pero están desviando el eje y este señor Cano está saqueando Tucumán. Con el poco poder que le queda, sigue saqueando Tucumán. Y ahora vamos a hacer la presentación de nuestro programa y te presento a nuestros columnistas en ADN Recargado. Dale, vamos con la presentación. ADN Recargado. Mariano de Miguel te va a mostrar de cuánto fue la inflación de septiembre a través del relevamiento de precios más completo. Además, vas a ver el lado B de la causa de los cuadernos. Informe exclusivo de Gabriel Morini. También esta noche vas a ver el diálogo que se produjo en el seno de la CGT. Juan Carlos Smith y sus temores de provocar un estallido sin precedentes. Y como siempre, los informes de Mauro Fulco, Miguel Ponce de León y Lautaro Maislin. Esta noche en ADN Recargado. Gabriel Morini va a presentar los temas judiciales. Los saludo. ¿Cómo anda, Gabriel? ¿Qué dice? Muy buenas noches, Tomás. Buenas noches. Placer. Igualmente, viejo. Muchas gracias por estar. Mariano de Miguel, economista. ¿Cómo anda, Mariano? ¿Bien? ¿Cómo andas, Tomás? Bien. ¿Cómodo? Comodísimo. Dale, en un ratito vamos a hablar de inflación y vamos a hablar de qué pasa en el changuito. Te vamos a comparar un changuito de hace 2 años y el changuito de ahora. Y con Jorge Duarte vamos a hablar de los temas sindicales. ¿Cómo anda, Jorge? ¿Bien? ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Bueno, Jorge, contame, ¿qué pasó últimamente con Smith en la CGT y por qué renuncia Smith? Bueno, sabés que el domingo estalló la noticia de que Smith se iba de la CGT, una situación que no terminó de quedar muy clara. Porque, digamos, el vocero de Smith no fue el propio Smith, la renuncia de uno se termina enterando por los medios y a través de Pablo Moyano. Esto, lo que ocurrió es que Smith le comunicó en confianza a su compañero del triunvirato, a Héctor Daer y a Carlos Acuña, que iba a renunciar. No se sabe cómo, el teléfono llegó a Pablo Moyano y fue quien terminó de renunciarlo, digamos, en los medios. La renuncia, la que está en el paño, que después se presenta el lunes finalmente sin que Smith diga palabra. Hasta ahora Smith se fue de la CGT sin decir nada. Me llamó mucho la atención, me choqueó verdaderamente la renuncia de Smith por la información que vos tenías y que iba a dar en ADN Recargado. Me anticipaste qué había dicho Smith en la última reunión de la CGT. Es impresionante porque se desencadena tal cual lo habías previsto y lo habías dicho vos, digamos. Contame qué dijo Smith en esa reunión. Bueno, vos sabés que las reuniones de la CGT por lo general comienzan con un informe de los triunviros. Ahora dejan de ser triunviros, pero comienza con un informe de ellos diciendo
qué fue el balance de las reuniones y de los hechos del último tiempo. Y en la última reunión, que fue antes del paro, Smith plantea muy claramente el dilema y la disyuntiva en la que se encontraba la CGT y que debían tomar posición. Evidentemente Smith era el representante de los gremios más combativos y no se encontraba muy cómodo con lo que estaba sucediendo. Vamos con la primera frase que decía Smith, vamos con la placa, la primera, Jorge, por favor. Smith decía en ese diálogo que tenía con los muchachos de la CGT, la responsabilidad y la prudencia que hemos tenido hasta ahora es la mayor prueba de nuestro rol hasta el momento. Escucha eso, ¿no? La responsabilidad y la prudencia que hemos tenido hasta ahora es la mayor prueba de nuestro rol hasta el momento. Eso decía, empezaba diciendo Smith. Vamos con la segunda para poder analizar bien las frases que iba alargando, iba sosteniendo antes de renunciar. Lo que está en disputa hoy es, en toda la oposición, los partidos políticos, en las líneas sindicales, es cómo se va a salir de esta situación, decía Smith. Y la última frase que largaba Smith era la siguiente, por favor, Jorge. Vamos con la próxima. Yo creo que hay dos variables que hay que considerar. O nos constituimos en el eje de la confrontación y terminamos empujando a este gobierno, que es algo que nadie quiere hacer, o unificamos el lenguaje y la responsabilidad y nos damos vuelta y contenemos el reclamo social. Eso es lo que hay que resolver y esto es neurálgico lo que decía. Estaba evidentemente bajo presión Smith, digamos, ¿no? Es el eje de la discusión, digamos. O la CGT contiene el conflicto o lo encabeza. Smith cree que hay que encabezarlo. Ahora, él aclara que encabezarlo sin voltear el gobierno, por supuesto, pero cree que hay que encabezarlo. Está claro que no tiene igualdad de criterios con Héctor Daer y Carlos Acuña y es lo que lo lleva a tomar esta decisión de correrse del Consejo Directivo. O sea, Smith quería ser más combativo y reflejar un poco más el reclamo social, según lo que veíamos recién. Sí, claro, porque Smith, si bien la renuncia de él desde lo estatutario, si querés, desde lo formal, no representa gran cosa, porque el triunvirato puede seguir funcionando, digamos, claro, la CGT puede seguir funcionando, porque de hecho la figura del triunvirato no existe en el estatuto de la CGT, desde lo simbólico es muy fuerte, porque él llegó representando los gremios más combativos de la CGT. Por lo tanto, deja un lugar vacante y hay que ver si la CGT ahora tiene legitimidad para seguir representando todos esos sectores. Además, por estas horas hay otros que están empezando a dejar el Consejo Directivo. Es neurálgico lo que estamos diciendo, lo que estamos viendo, la presión que sufría Smith. Sufrió un pico de tensión y también lo sabía toda la CGT, digamos, ¿no? Bueno, después de esa reunión vino el paro y el día del paro Smith termina internado por un pico de presión, se retira, se va a Rosario, de donde es él, vuelve a internarlo por otra situación de presión y es parte del estrés que se están viviendo en la CGT. Hace poco Pablo Moyano tuvo algo parecido. Bueno, vamos a entrar en el tema de inflación. Jorge, ¿te parece o dónde vamos? Tenemos la última de Smith, dale, vamos con la última de Smith, la última frase. Entonces, los compañeros están esperando cómo vamos a encarar el resto de la etapa. Claro, la presión de las bases claramente está haciendo estallar a Smith, en este caso, ¿no? Él llega a esa reunión después de haber hecho una especie de gira por el interior, encabezó una marcha en Córdoba, encabezó una marcha en Rosario y ve que el reclamo en el interior es cada vez más fuerte y que la CGT no termina de contener todo lo que se está generando en el interior del país. Bueno, otro de los líderes sindicales que está suelto y hay que ver qué pasa. ¿A dónde apunta Moyano y a dónde va? Bueno, ahora lo vamos a ver en las próximas placas, pero está claro que Moyano apunta ahora a capitalizar este descrédito y esta deslegitimidad de la CGT, claro, con la pérdida de los gremios que representan un poco más el reclamo de las bases. Vamos con las placas, Jorge, por favor. ¿Se habrá sentido presionado por Moyano, Smith, o no? Bueno, tan presionado que él cree que un poco lo renunció Pablo Moyano. Antes de confirmar su renuncia, desde el entorno de Smith, lo primero que confirmaron era que no iba a volver a reunirse con Moyano, o sea, que no iba a ser parte ni del 21F ni del espacio que está formando Moyano con Palazzo y con Piñaneri del Frente Sindical para el Modelo Nacional. En ese sentido, Moyano está presionando en tres sentidos. Por un lado, está yendo por reapertura de paritarias, algo que se está extendiendo en todo el mercado laboral. Es muy probable que antes del fin de semana haya medida de fuerza de camioneros. Todavía no se dijo en ningún lado, pero muy probablemente haya alguna rama de camioneros que empiece a hacer un paro para empezar a presionar para que vuelvan a discutir salarios. No me tires toda la información porque me va a dar el cronograma en un rato de cómo vienen todas las protestas. Tenemos el cronograma de protestas en casi todos los frentes laborales, digamos, ¿no? En casi todos los frentes laborales, dale. Pero seguramente va a haber protestas para reapertura de paritarias, que es algo que se está extendiendo en todo el mercado de trabajo. Bien, y en un ratito estamos hablando con
Mariano de Miguel, te va a sorprender, realmente te lo vamos a hacer el juego acá en cámara para que veas cómo ha repercutido la inflación desde que está Mauricio Macri en tu comida, digamos, en lo esencial básicamente, y cómo ha pegado más la inflación justamente en los que menos tienen. ¿Está Lautaro ya en nuestro estudio para largar el primer informe? Porque estuvimos tratando de buscarlo al señor Marcos Peña. Marcos Peña, que no ha dado la cara últimamente, no se ha visto en los medios a Marcos Peña. En medio de la crisis se ve que le pidieron desde el gobierno parar con las salidas en los medios de comunicación y fuimos a buscarlo. ¿Es así, Lautaro? ¿Lo fuimos a buscar a Marcos? Es así, Tomás. ¿Qué estamos hablando por walkie-talkie? Sí, ¿a dónde estás? Acá. ¿Estás atrás? Y avisás que estás atrás, pero estás toda la vuelta, una cosa tremenda. ¿Todo bien? Estaba a 2 metros por acá atrás. Bueno, me hacen pasar Bueno, por acá. ¿qué pasó? A ver, contame, ¿qué pasó con Marcos? Se lanzó un canal nuevo, Net TV, que es una fusión de Perfil con Cuarzo. Sí. Muchos políticos, mucha gente de la cultura, del espectáculo, y apareció el señor Marcos Peña, jefe de gabinete, que no habla con la prensa desde el 30 de agosto. Más de un mes sin hablar con la prensa. ¿Querés ver si me habló? No, evidentemente que Marcos Peña se quiere esconder por algo, no hay una orden claramente que le han bajado a Marcos. Vos ya está diciendo que no me va a hablar. Vos ya le está diciendo al público que no me habló. No, pero no, digo, a ver, no sé si te habló o no te habló, no vi la nota, pero digo, evidentemente que Marcos Peña recibe las órdenes y no quien le imparte. En algún momento se discutía si Marcos Peña manejaba poder, o lo manejaba antes y ahora lo perdió, o no sé qué pasa. Un mes llamativamente no habla con la prensa. Y el ex ministro de Cultura, actual secretario de Cultura, Pablo Abeluto, se comprometió con algo. Dale, vamos. Marcos, sobre el aumento. Marcos, ¿cuándo vuelve a hablar con la prensa? Marcos. Alfonso, ¿se imaginaba el dólar arriba de los 40 cuando subió la inflación, sube el dólar? El presidente dijo que se vienen meses muy difíciles. Tenemos meses difíciles por delante. Sí, vienen meses muy difíciles, pero vamos a salir adelante, estoy convencido. ¿En qué quedó lo de lo peor ya pasó del 1 de marzo? Pero lo peor ya pasó. Y ahora vienen los años en que vamos a crecer. Bueno, dependemos muchísimo de la volatilidad internacional y nos jugó una mala pasada, pero estoy seguro de que vamos a salir adelante. ¿No hay errores propios? Seguramente los hay, nadie es perfecto. ¿Va a volver a decir otra vez lo peor ya pasó, como dijo en 2016, 2017? Yo creo que lo peor ya pasó. ¿Vos no crees que estamos viviendo una crisis, que estamos pasando una crisis? Yo creo que lo peor ya pasó. Y hoy estamos creciendo, entonces ¿cómo no voy a decir que lo peor ya pasó? Creo que lo mejor está por venir. ¿Lo mejor está por venir? Seguro. ¿Dentro de cuánto? No lo sé, dependerá del trabajo de muchos. Bueno, lo dejamos grabado y lo vemos en unos meses. Gracias. ¿Se imaginaba que Mauricio Macri no iba a cumplir con su palabra cuando fue a la rural que dijo que no se iban a tocar las retenciones y finalmente las terminó tocando? ¿Qué va a pasar con las retenciones, presidente? Ya he dicho con claridad que creo que es un impuesto no inteligente, que no favorece lo más importante que tenemos que hacer los argentinos, que es exportar cada día más, porque eso genera trabajo para los argentinos. Sí, estoy absolutamente convencido de que lo que hemos comprometido es lo que hay que cumplir. Sí, yo no diría que no cumplió la palabra, digamos. El país está en un momento bastante especial. Todos tenemos que hacer un esfuerzo, nos ha pedido esto. Es un paso atrás, claramente, ya lo hemos manifestado. ¿Qué evaluación hace de los 3 años de gestión de Mauricio Macri? Para nosotros, para el campo, positivo. ¿Y para el 27,3 de pobres? No va a ser un proceso fácil. Marcos, ¿sigue sin hablar con la prensa? ¿Por qué elige sin hablar? Están hablando los ministros. ¿No habla más usted? ¿Marcos no habla más? ¿Marcos? Marcos no va a hablar más con la prensa, ¿no? Bueno, desde el 30 de agosto Marcos Peña no habla con la prensa, va a seguir sin hablar, dijo que están hablando los ministros. Algo que criticaban obviamente la gente de Cambiemos era cómo el kirchnerismo le esquivaba las cámaras y cómo supuestamente Cristina Fernández de Kirchner también no hablaba con los medios de comunicación. Bueno, es algo que está pasando mucho con muchos dirigentes de Cambiemos. Buen digamos, ¿no? gesto el de Pablo Abeluto, que contestó muy bien. a contestar. Prat Guy, cuando vio el cubo y no le gustó la pregunta, se fue. Pero bueno, estuvimos cerca, Tomás. Eso ¿Viste? también es impresionante, es una buena observación. Todos los funcionarios que miraban el cubo, Sí. Tenés que saber otro cubo, Lautaro, hay que vivirse, ¿no? Bueno. No, hay que ir con uno de TN, fíjate, así me corran. Bueno, Mariano, empezamos por la inflación. Sí. Dale. Bueno, hoy se conoció el dato de uno de los primeros datos de inflación que sale todos los meses, el Instituto Estadístico de la UMED, de los trabajadores, que dio 6,7 la inflación de septiembre contra agosto, es decir, la inflación mensual que decimos los economistas. El dato negativo, o es muy negativo, porque es una aceleración muy importante,
Pensá que acá se relevan 327 rubros. De esos 327 rubros, más del 70 tuvo subas de mayores al 3%. ¿Cuántos precios relevás acá? No, son más de 5 millones de precios por mes que releva la Fundación Germán Abdala, con la cual tenemos convenio en Lumet, y después es la inflación particularmente de aquellos hogares que tienen un jefe o una jefa de hogar asalariado o asalariada registrado. ¿Cómo crees que va a dar el INDEC dentro de 10 días? Parecido, quizás un poquito más, un poquito menos. La tendencia es muy similar. El valor agregado de este índice es que mira o pone el foco en los trabajadores y en los jubilados y pensionados. Y dentro de cada universo permite ver diferencias de ingresos. Entonces vos ves que esa es una inflación promedio, que en términos interanuales fue 40,4. O sea, ¿esta inflación desde cuándo no la teníamos en Argentina? Y yo diría que desde abril del 2002 no se registraba una inflación tan alta. Y el dato más negativo es que cuando uno descompone este universo de trabajadores, lo que ves es que el 10% que menos gana es el que más inflación sufre, porque lo que tiene que entender el televidente es que los hogares de menores ingresos gastan en poquitas cosas que son justo las que más suben. Dale, vamos viendo las placas entonces. Te está diciendo Mariano que lo que más ha impactado, en donde más ha impactado es en la clase baja o la de menos recursos. Ahí tenés, diciembre de 2015, cuando entró Mauricio Macri, el pan francés estaba a 27,50. Julio de 2018, 61,30. Y septiembre de 2018, 68 mangos. ¿Esto se puede mantener? Bueno, la gente va viendo ahí la pizza para llevar, va viendo el arroz blanco, los fideos secos, la galleta de agua. ¿Esto se puede acelerar más todavía? Sí, porque una de las cuestiones más interesantes para analizar es que cuando se producen inflaciones tan altas en la Argentina, 2002, 2014, 16, 18 ahora, y sobre todo este tipo de aceleraciones, hay una palanca atrás que es la devaluación. En general, cuando la devaluación es palanca de la inflación, ves este nivel de inflación generalizado. Alimentos y bebidas en esta medición subió 7,5%, pero pesa mucho. No es el rubro que más subió, pero pesa mucho en la canasta de los trabajadores. Seguí y de la tirando las placas, Jorge, si podés. Así vamos viendo los precios, cómo fueron relevados 5 millones de precios, ¿no? De productos en general. Y cayó el salario real 8,3 interanual. Como ahora tenemos fresquito pan caliente el que salió hoy, la caída contra noviembre del 2015 del salario real, o sea, el poder adquisitivo de los salarios es casi 15%, 14,7%. Y obviamente la caída del salario con la caída del empleo explican, entre otras cuestiones, la caída del consumo, de las ventas minoristas, como dio el dato de CAME, de más de 9% abajo. Esto puede explicar también la salida de Smith y la presión que tenía, Jorge, ¿no? Sí, por supuesto. Hay una pérdida de salario muy generalizada y creo que va a haber que poner el foco en la reapertura de paritarias, porque los números son muy claros. Después contame cómo está la olla de presión de los sindicatos, en un ratito. Mariano, seguimos entonces cómo impactó en los sectores más bajos. Dale, Jorge. Vamos mostrando la próxima placa para ver cómo impactó en los sectores más bajos la inflación. Ahí estamos. Inflación interanual 37,4%. Bueno, fíjate que de vuelta, el dato pan caliente que tenemos, ese era el último dato publicado de agosto, el fresquito que salió hoy, ya está por encima del 40% la de los sectores más bajos. Y cuando miramos la que acumulan desde noviembre del 2015, da casi cerca de 160% de inflación, que es una inflación muy bruta. La del 10% de mayores ingresos está en el orden del 120 y pico %, pero hay una diferencia de más de 30 puntos, que son aquellos hogares que no solo sufren más inflación, sino que sufren peores condiciones de empleo y mayores tasas de desempleo, y a su vez condiciones laborales también más precarias. Entonces son aquellos sectores que más sufren este contexto macro recesivo e inflacionario, ¿no? Vamos viendo los restaurantes, vamos con los restaurantes, rubro por rubro, la inflación cómo fue pegando. Restaurante 43,5% hasta agosto. Claro, bueno, acá incluso en muchas de estas placas la producción se ha tomado el trabajo de tomar datos de la Ciudad de Buenos Aires, porque como saben ustedes, tienen en la Ciudad de Buenos Aires un centro de estadística muy bueno, muy respetado, y se ha tomado datos de ahí. Con lo cual, ahí lo que tiene que tener en cuenta el televidente es que hay veces que una cosa es lo que sube cada rubro o cada bien en particular. Después, para entender la inflación hay que combinar eso, porque vos y yo no gastamos de la misma manera. Capaz que sube alimentos para vos y para mí, pero vos gastás en alimentos un porcentaje menor que yo. Entonces, cuando la persona en la casa dice, che, pero esa no es mi inflación, lo que está pasando es que no todos gastamos igual, por ende, la suba de los precios no a todos nos afecta igual. ¿Vamos con otra placa, Jorge? Vamos, con la fruta, 46,6% de la fruta hasta agosto. Y el tirón máximo fue en septiembre. Bueno, acá inclusive cuando vos revisás todos este tipo de rubros entendés algunos fenómenos un tanto perversos, que es que ya se empieza, por ejemplo, en los supermercados vos ves gente que ya financia con tarjeta de crédito este tipo de compras, ¿no? Es decir, ya acá se está mostrando una situación económica compleja, que también se vio en los datos de empleo, viste que de repente cuando vos ves mucha gente que no estaba trabajando porque no buscaba, no era desempleada, salió a buscar trabajo, y sobre todo mujeres de entre 30 y 64 años,
que eso es muy típico de fenómenos cuando no alcanza la plata a fin de mes y tenés que salir a buscar el trabajo, ¿no? El domingo vamos a ver un informe respecto, justamente que hizo Jorge Duarte, respecto a las mujeres y el mercado laboral. Ahora vemos lácteos, a ver cómo va impactando los lácteos. Un alimento esencial, claramente, frutas y lácteos. Lácteos 24,1, no es tan grande el impacto. Acá siempre de vuelta, quizás es mayor o menor en cada punto, lo que hay que después ver es en el conjunto de eso, que claro, nosotros nos dio ese 7,5 de alimentos, pero cuando vos ves acumulado y revisás de vuelta los hogares de menores ingresos o lo de los jubilados, que justamente gastan en aquellas cosas en que ha subido más, en el caso de los jubilados, obviamente salud pesa mucho por medicamentos, ¿no? Perfecto. ¿Hay alguna más, Jorge? ¿Alguna otra placa que tenga que ver con la suba de precios? El arroz, 34,4% del arroz. Bueno, vos fíjate que acá en esta deriva que está haciendo la producción, tarde o temprano llegamos a una realidad que si vos tomás un changuito, que mirabas en algún momento del tiempo cómo fue evolucionando. Acá los tengo, evidentemente. En un rato lo vamos a analizar. Vale, vamos a ir dejando acá. El changuito acusa el recibo de esa inflación, naturalmente. Dale, ¿no? Dale, en un ratito vamos a analizar los changuitos y te vas a dar cuenta cómo este changuito lleno lo comprabas con... ¿cuánto dice Jorge ahí adelante? 473 pesos. Con 473 mangos y vas a ver cuánto compras hoy con 473 mangos. Ahí tenés los aumentos de precios. Si querés lo vamos haciendo, Jorge, y me lo vas dictando por el Intra. Mira, todos estos productos llevabas en diciembre de 2015. Es impresionante la planilla que pasaste con todos los precios relevados mes por mes desde el año 2012. Cómo en el 2015, cuando asume Mauricio Macri, los precios se disparan automáticamente. ¿Tenían alguna traba? ¿Había algún control respecto a esto o no? No, fíjate qué interesante que la aceleración de 2015, o fin de 2015, comienzo del 16, la aceleración que estamos teniendo ahora tiene un común denominador que es la devaluación. En aquel momento fue devaluación, quita de retenciones y un shock de tarifas, ¿no? Que son políticas que después podrá uno estar a favor o en contra, pero que sin duda tuvieron como efecto claro la inflación, ¿no? ¿Tenés los productos, Jorge, que tenemos que ir sacando o no lo tenemos a mano? Bueno, tenemos la placa ahí. Adelante, la banana, ¿cuánto aumentó? Fíjate el precio de la banana, la naranja, la arveja en lata, la hamburguesa en caja, la salchicha Viena. Dame el próximo. Mirá, esos son precios relevados hasta agosto y septiembre, ¿no? Inclusive. Los huevos, la leche entera. Pagabas 11 mangos la leche hace menos de 2 años y hoy la estás pagando 33 pesos. La manteca de 19 a 57 pesos. El aceite de 40 a 90 mangos. El azúcar de 10 a 30 pesos. Es un estirón grande, ¿eh? El jugo en polvo, la sal fina. Fíjate la sal de 7 mangos a 23 pesos. El vinagre, el cacao, la yerba. La yerba fue impresionante. La yerba, 98 pesos el kilo. ¿No? Es tremendo. Y la última, el changuito, como recién te decíamos. Jorge, en un ratito vamos a hacer el traslado de productos. ¿Lo hacemos ahora? ¿Tenés los productos? Entonces, pan francés. Vamos a llevar el pan francés. Me voy del otro lado de la mesa. Entonces, este changuito con la pizza, ¿no? Vamos con el pan francés. Te vamos a mostrar este changuito en el 2015. Vamos a pasar a agosto, dale. El arroz, vamos con el arroz. Bien, vamos. Fideos. Fideos, banana, vamos. Salchicha, ahí está. Huevos. Leche, aceite, bien, el azúcar y yerba. No tenemos sal ya, ¿eh? Bueno, de este changuito donde tenías banana, tenías naranja, tenías jugo, tenías sal, tenías pizza, tenías hamburguesas y tenías harina y algo más, manteca y arveja y vinagre, tenés solamente esto. Y ahora vamos a septiembre. Mirá el estirón que se pegó en septiembre, vamos. Arroz blanco, sí, fideo, banana, salchicha, ¿y qué más? ¿Huevos? Perfecto. Entonces, lo que comprabas cuando asumió Mauricio Macri, con la misma plata, los 21 productos que comprabas en 2015, en diciembre, cuando asumió Mauricio Macri, ahora te llevas esto. Con la misma plata, 3 bananas, 6 salchichas, 12 huevos, una bolsa de fideos y una de arroz. Y antes tenías 21 productos, o sea, dejaste de lado la yerba, la leche, el azúcar, el aceite, la naranja, el kilo de pan, la salsa de tomate, el vinagre, la manteca, las galletas. ¿Te das cuenta? Este es el impacto real de la inflación.
Esto es lo que te pasa en tu casa. Cuando vos vas con la misma plata, es una violencia tremenda cuando uno entra al supermercado. Me decía hoy la familia, habían ido al supermercado y dice que sintieron violencia cuando vieron los precios, porque el estirón de agosto hasta el día de hoy se notó y bastante. Pero mirá, en 3 años te quedaste con esto, ¿no? Con la misma plata. Sí, no solo hay, esto es interesante por 2 cosas. Generalmente cuando la inflación es tan cruda, vos recortás en cantidad, lo que vos ilustraste perfecto, pero además después la calidad de la alimentación tiende a bajar. Y por eso empezás a ver algunos fenómenos cuando la inflación es muy alta y sostenida, como que de repente se deteriora la alimentación de los chicos en el hogar y de los adultos, porque vos cambiás y decís, bueno, puedo comer carne o como menos, bajo las proteínas, paso a comer más harinas, que está muy bien en una dieta balanceada, pero no cuando es la estrategia defensiva por no llegar a fin de mes, ¿no? Bueno, lo que vamos a ver ahora es una persona, Víctor Nievas, ha venido a nuestro estudio. Es una persona que publicó un video de cómo le estaba haciendo en su pyme. Le estaba haciendo muy mal en su pyme, él hace maquinarias para venderle a los gimnasios y de paso tiene un gimnasio también. Y está en una situación desesperante claramente. Él votó por Mauricio Macri, le apostó a Cambiemos, apostaba al cambio justamente y publicó un video. En ese video lo vieron, cliquearon 3.500.000 personas y lo expresaba de esta manera. Dale. Esto es algo bastante inusual. Quiero hablar en nombre de todos los que represento. Esta es una empresa que se llama Pende Machine y la verdad que le quiero hablar al gobierno, a usted, señor Macri. Usted dijo que no iba a devaluar, usted dijo que no iba a haber tarifazos, usted dijo que no se iba a pagar impuestos a la ganancia de los obreros, que eso era ridículo lo que estaba haciendo el gobierno anterior. Y no estoy ni a favor del gobierno anterior, ni en contra de este, ni viceversa, no estoy en nada. Estoy diciendo que nos están fundiendo, nos están matando, nos están pegando. Me acaban de llamar proveedores que no me quieren entregar mercadería que yo había pagado por el dólar. Somos una pyme. ¿Qué pretenden ustedes hacer con nosotros? ¿Quieren que nos fundamos? ¿Quieren que esto le hagamos una cruz, que la desterremos, que la hagamos bosta? ¿Qué quieren hacer con esta gente? 15 años trabajando conmigo, 18 años trabajando conmigo, mi hijo, mi otro hijo, 18 años laburando conmigo. ¿Qué van a hacer? Señor Macri, póngase en la cabeza de cada uno de nosotros. Pare esto y si no está en condiciones de hacerlo, pida ayuda. Denos la posibilidad de trabajar. Por el amor de Dios, paren con esto. Paren con esto. Es desesperante lo que están haciendo. Hay algo que me llama la atención. He hablado con él, con Víctor, por teléfono. Y la verdad que no quería participar de un programa de televisión, no quería exponerse más de lo que había hecho. Lo que había hecho era verdaderamente un pedido, no político, para nada político. Digo, reconoce haber votado Cambiemos para que se produjera ese cambio que había prometido el gobierno. Pero como te lo decía recién, el problema fue la estafa electoral. Cuando a vos te dicen que se va a hacer o se va a aplicar determinado programa político y se aplica todo lo contrario. No es ni siquiera se buscó llevar o llegar a ese programa político que había prometido en campaña Mauricio Macri. Pero no es kirchnerista, te lo decía en el video y te lo dice personalmente. Y lo bueno que habla de las tripas, habla del sentimiento, habla porque es una pyme familiar que ha llevado adelante y que no solamente es familiar porque tiene a sus hijos, sino también tiene empleados de muchos años que lo siente como parte de la familia. Víctor, gracias por venir, viejo. Muchísimas gracias a vos. Gracias. Acá estamos. ¿Qué pasó? Nada, esto surgió algo espontáneo. Yo venía en el auto y habíamos encargado una mercadería y que la habíamos pagado, presupuesto, factura, cheques entregados, pagados. Lo único que tenía que hacer el proveedor era entregarlo. Y nada, y nos llamó por teléfono para decir que no nos iba a entregar la mercadería porque tenía que acondicionar los precios de acuerdo a la suba del dólar, que en ese momento estaba subiendo, que era una locura. Y claro, me agarró un ataque de ira. Obviamente que lo llamé, defendí mi posición y le dije que yo no podía trabajar así. Si era un pedido que yo lo iba a hacer y que todavía no lo habían pagado, bueno, fenómeno. Pero algo que estaba terminado, entonces creo que se estaba yendo todo de las manos y nada. ¿Tus insumos están en dólares, digamos? ¿Qué tipo de insumos? No, yo trabajo mucho con materiales nacionales, pero acá en la Argentina aumenta el dólar, aumenta todo, baja el dólar, no baja nada y realmente no podemos trabajar. Yo hoy estoy en desigualdad de condiciones. Mira, yo te cuento muy brevemente que
yo vengo de una familia extremadamente humilde. ¿Sí? Yo realmente a los 17 años no tenía dientes, hoy ya me hice los implantes porque trabajé. Mis padres me criaron con la cultura del trabajo. Yo decía que antes se ponía un cartel y se decía necesito aprender, y iban los padres y ponían al hijo para que aprendiera un oficio y también estudiaban. Hoy esas cosas no existen. Entonces yo me puse a la empresa en el año 92 en plena crisis de la hiperinflación. Yo ganaba 2.000 pesos y peleaba por 4.000. Realmente fue duro. Claro. Y desde el año 92 hasta ahora nunca pasé una situación como esta. ¿Ni siquiera el 2001? No. O sea, ¿pasaste el 2001, digamos? Sí, bien, con trabajo. ¿Y cuál es la diferencia entre hoy y el 2001? ¿Cuál es la diferencia que estás notando, digamos? El gran aumento de precios y la poca colaboración de los proveedores. Claro. Acá el que pierde, pierde. Me llamó la atención lo que dijiste, que son productos nacionales, porque si es internacional o si es un producto que viene de afuera, y bueno, claramente se tiene que adoptar, el tipo se tiene que comprarlo en dólares, claro. Se le entrega un cheque, pero son productos nacionales. Sí, de hecho yo compitiendo con productos importados, para que te des una idea, una bicicleta importada costaba $900. Nosotros habíamos equiparado el valor internacional con una bicicleta costaba $900 y nuestra bicicleta costaba $900. Hoy la bicicleta importada cuesta $900. Costaba $900. El dólar a 20 costaba 18.000. Hoy cuesta 36.000. Claro. Pero yo no puedo aumentar los precios. O sea, yo estoy trabajando hoy como para mantener la franja. Yo destapo una botella de champán cuando salgo hecho. ¿Vos sabés que eso lo están repitiendo la mayoría de los empresarios pymes? Están diciendo, loco, estamos trabajando para salir ellos. Y por ahí la gente no cree eso. Pero con tal de mantener el laburo y mantener la situación hasta tantos mejore, si es que mejora, ¿vos crees que puede mejorar? ¿Cómo está, hermano? Así como va, no. Así como va, no. Yo te cuento, vos decías que yo tengo un gimnasio, ¿sí? Y tengo estadísticas. Yo de enero a junio del 2018 recaudé en promedio el 35% menos que enero a junio del 2017. Y si vos me preguntás cómo me mantengo, resignado a no ganar plata. Tratando de... El mes pasado aumenté los sueldos porque ya me da vergüenza no aumentar los sueldos. Tratar de que la gente esté... Sé que me entiende, tengo un grupo de trabajo que me entiende, pero realmente es insostenible. Yo no tengo crédito. Y si vos ves una publicidad en mi Face, estoy vendiendo, locura, ¿no? A 10 meses sin intereses. Pero lo que estoy haciendo es tratando de cambiar la plata como para mantenerme y que a mis hijos no se le vaya esa fuente de trabajo que tiene y dejársela. Yo creo que es como, viste, cuando vas navegando y te agarra la tormenta, bueno, hundís el barco o la peleás y después cuando pasa la tormenta seguís navegando. Yo estoy tratando de pasar esa tormenta para que mis hijos no tengan que salir a pedir trabajo. Tengo a Jonathan que está acá. Empezó a trabajar a los 12 años en la fábrica, juntando tornillos. Sí, claro, pero se empezó y hoy es el jefe de producción. Claro. Y entonces me sería muy triste decirle, nada, buscate un laburo. Tenemos una cámara con Mariano para ver cómo asesoraría Mariano a esta empresa, a esta pyme, o si nos puede hacer un análisis de lo que le está ocurriendo y por qué. Mariano, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Mira, ahora hacemos un análisis de por qué a Víctor le está pasando esto. Hay una frase famosa que dice que para la pyme el salario es el mercado, ¿no? Porque sobre todo la pyme vive del mercado interno y ese mercado interno hoy se achica de la mano de que obviamente cae fundamentalmente el consumo, que a su vez el consumo depende mucho del empleo y de los salarios, que por lo que analizábamos antes están a la baja. Y por otra parte, por lo que relataba muy bien el amigo, es decir, todos sus costos están para arriba y él no logra transferir eso a precios y conservar un margen más o menos de rentabilidad. Y eso pasa porque tiene una tasa de interés por las nubes, tiene evidentemente problemas que probablemente estén asociados al costo tributario, laboral. La pyme muchas veces enfrenta un problema que es que lo que le cuesta al obrero es mucho, pero al mismo tiempo lo que gana el obrero es muy poco y entonces ahí hay una brecha a resolver. Pero yo diría que se juntan dos demonios. Es un mercado que se le achica, de donde vive la pyme, la demanda, de la mano de lo que analizábamos antes, con una estructura de costos cada vez más compleja, donde el dólar pesa mucho, le comprime la rentabilidad y lo lleva a una circunstancia muy delicada. Gracias, Mariano. Víctor, muchísimas gracias por haber venido y haber expuesto tu situación. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias por confiar en serio. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver el video de nuevo de Víctor, a ver cómo lo empezamos. Esto es algo bastante inusual. Quiero hablar en nombre de todos los que represento. Esta es una empresa que se llama Pende Machine y la verdad que le quiero hablar
al gobierno, a usted, señor Macri. Usted dijo que no iba a devaluar, usted dijo que no iba a haber tarifazo, usted dijo que no se iba a pagar impuestos a la ganancia de los obreros, que eso era ridículo lo que estaba haciendo el gobierno anterior. Y no estoy ni a favor del gobierno anterior, ni en contra de este, ni viceversa, no estoy en nada. Estoy diciendo que nos están fundiendo, nos están matando, nos están pegando. Me acaban de llamar proveedores que no me quieren entregar mercadería que yo había pagado por el dólar. Somos una pyme. ¿Qué pretenden ustedes hacer con nosotros? ¿Quieren que nos fundamos? Quiero que esto le hagamos una cruz, que la desterremos, que la hagamos bosta. ¿Qué quieren hacer con esta gente? 15 años trabajando conmigo, 18 años trabajando conmigo, mi hijo, mi otro hijo, 18 años laburando conmigo. ¿Qué van a hacer? Señor Macri, póngase en la cabeza de cada uno de nosotros. Pare esto y si no está en condiciones de hacerlo, pida ayuda. Denos la posibilidad de trabajar. Por el amor de Dios, paren con esto. Paren con esto. Es desesperante lo que están haciendo. Bueno, estamos con Mauro Fulco ahora para empezar a ver informes. En un ratito viene Miguel Ponce de León con la Fundación Estruchas del PRO. Están manejando 24 millones de pesos sin ninguna rendición de cuenta. Mauro, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? Bien, muy bien. Vimos el pedido desesperado de Víctor recién. Escuchamos su testimonio también desesperado, pero hay una esperanza. Para no todas las empresas es lo mismo. Por ejemplo, Norwegian, muy poco tiene que ver con Víctor, muy poco tiene que ver con las pymes, pero esta empresa, Norwegian, que es de una empresa de aerolíneas de bajo costo, recibe una importante ayuda del Estado. Un subsidio del Estado para poder subsistir, digamos. O sea, a sus trabajadores, ¿a quién se le dan? Para comenzar a trabajar. No solamente recibe subsidios, recibe exenciones inmobiliarias, impuestos y una parte del salario de los trabajadores lo banca el Estado. Te invito a ver la primera parte. Dale. Norwegian llega con motivo de la apertura de cielos por parte del gobierno argentino, que después se transformó en la revolución de los aviones. En abril de este año, las autoridades de Norwegian tuvieron una reunión con el presidente Mauricio Macri y le pidieron excepciones impositivas, le pidieron cambio en la normativa aeronáutica, flexibilización, bajar los controles básicamente, específicamente reducir los tiempos de servicio y máximos de actividad de las tripulaciones de vuelo, pilotos, auxiliares de a bordo. Básicamente le pidieron subvenciones encubiertas de todo tipo para bajar el costo laboral. Hay cada vez más vuelos y menos condiciones de trabajo en el sector. Y eso está en desmedro de la actividad aerocomercial. Los eximen de impuesto inmobiliario, donde los eximen de ingresos brutos, donde le dan toda una serie de prerrogativas y subsidios al personal que contraten, personal cordobés, toda una serie de condiciones que le achican los costos, subsidios directos, y nos rasgamos las vestiduras por un lado de los subsidios que le dan a la empresa nacional o las empresas nacionales como son la Aerolíneas Austral, y nos rasgamos las vestiduras, pero por otro lado subsidiamos a las empresas privadas. Venían a quedarse con el mercado. Vienen a quedarse con el mercado, lo plantearon muy directo. También plantearon la exigencia al gobierno argentino de modificar el Código Aeronáutico y la Ley 671, que es la de descanso de tripulantes y pilotos. Si no, a ellos el negocio no les sirve. La excepción de ingresos brutos, le pagan hasta un 20% del salario de los trabajadores. A una compañía no ha puesto un peso. Y trajeron un avión. Dijeron, vamos a traer un avión para mostrar que tenemos voluntad. El avión lo trajeron, se llamaba Astor, tenía la imagen de Astor Piazzolla, y se lo llevaron al poco tiempo, eso dicen por una necesidad de equipar la flota en Europa. En realidad se lo llevaron porque el gobierno no accedía a modificar el Código Aeronáutico. Mauro. Señor, tenemos algunas placas para poner en orden la información. Están compitiendo con Aerolíneas Argentina, quiero decirlo. No sé si por ahí sí nos pasó o no, pero estos muchachos están compitiendo con Aerolíneas. Dale. La inversión que promete Norwegian es de 200 millones de dólares. Sí. Durante el periodo 2018-2020, y este convenio, vale decirlo, es con la provincia de Córdoba. Es un acuerdo firmado entre el gobernador Schiaretti, el ministro de Industria, Comercio y Minería, Hugo Valle, y la empresa Norwegian representada por su CEO, Ole Christian Melus. Ahora, son 100 puestos de trabajo. Eso te lo da una pyme, ¿eh? En Córdoba. Entre 2 o 3 pymes te dan los 100 puestos de trabajo. Yo no quiero equivocarme, pero Mariano me puede corregir en un rato. Ahora,
100 puestos de trabajo y le vamos a dar subsidios a una empresa que da 100 puestos de trabajo y va a competir con una empresa del Estado como Aerolíneas Argentinas. Sigamos. Vas a ver la otra placa, no solamente le damos subsidios. El impuesto inmobiliario se lo perdonan al 100% durante 5 años. Ingresos Condonado brutos, por 5 años, sí, 50% por 3 años y 25% por 2 años más. Y el impuesto a los sellos, 100% por 2 años. Muy bien. La pregunta que te hago es, si como bien decís, las pymes tienen este tipo de prerrogativas, este tipo de exhibiciones. Pero además es competencia desleal con la aerolínea de bandera. Y Está por, claro, último, ¿no? por último, lo que veníamos hablando de el subsidio al salario. Es el convenio de empleados de comercio, por lo tanto los empleados de Norwegian van a cobrar menos que los aeronáuticos y la provincia de Córdoba, en este caso, está obligada a abonar el 20% del sueldo básico. Y además un subsidio de 5.000 pesos por única vez en concepto de capacitación. Bien. Casi bien. nada. Excelente. Casi nada. Vamos a ver la segunda parte del informe, dale. Las autoridades de la ANAC han violentado las normas. Le mantuvieron el CESA, el Certificado de Operador de Servicios Aéreos, mucho más allá de lo que otorga la ley. Para mantenerlo vos tenés que tener un avión matriculado. Eso no se dio. Realizó una denuncia penal en contra del titular de la ANAC y del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, por abuso de autoridad en cumplimiento de los deberes del funcionario público. Eliminar del Código Aeronáutico la obligatoriedad de las empresas de tener una base de mantenimiento, empresa registrada en el país, tiene que tener base de mantenimiento en el país. Eso es un punto que piden que se elimine, porque ellos tienen una base y un acuerdo en Costa Rica con una mano de obra mucho más barata. Si fuera eso, es el fin de las aerolíneas nacionales, porque entre Andes, LAN y Aerolínea Austral tienen más de 4.000 técnicos. O sea, es difícil competir con Norwegian si no tiene mantenimiento acá. Un trabajador que trabaja en esas condiciones no es seguro en las decisiones que toma, porque prioriza cuidar su puesto de trabajo por sobre tomar una decisión que a lo mejor, entre comillas, perjudica a la empresa al hacer que un vuelo no salga. Y normalmente, ¿qué terminan haciendo? Por las presiones que tienen, que el vuelo salga a cualquier costo. Acaban de desregular los servicios de rampa. Esto va a derivar en lo mismo que derivó en Estados Unidos en los 80 o en la Argentina en los 90, que, para que se entienda bien, es el equivalente a ramal que para, ramal que cierra. Vamos a tener una pérdida de conectividad, ciudades que van a quedar aisladas. El año pasado hemos tenido una aeronave que se cayó en el lugar donde vuela el 55% del tránsito de la República Argentina y estuvo 26 días desaparecida. El estado bobo que vimos en los 90 es lo mismo, es volver a vivir la misma historia. Los aeronáuticos lo conocemos muy bien y es por eso que estamos trabajando en unidad. Personalmente creo que no hay mercado para tanta cantidad de empresas. Ya lo vivimos en los 90. Tuvimos 20 empresas, quebraron todas. Y no solo quebraron, sino que algunas se cayeron con los muertos que hubo en el caso de la... O cuando termine este gobierno, más adelante, alguno va a terminar preso, más allá de que tienen muchas denuncias, porque esto va a terminar con un avión caído seguramente. Impresionante volver a escuchar siempre lo mismo. Lamentablemente es cíclica la realidad, la historia de la Argentina, la historia reciente, y lamentablemente sufrimos los mismos errores. Alconada Mon, el periodista del diario La Nación, hizo declaraciones públicas tremendas, que se constituyeron casi como en una prueba porque nadie las refutó. Dijo que Mauricio Macri le había ido a pedir el 1% del patrimonio a cada uno de los empresarios en campaña porque le decía que lo iba a beneficiar. Y ahí está la estafa electoral. Cuando te decía que iba a beneficiar a los más pobres, que iba a haber pobreza cero, en realidad por debajo, según este periodista, le iba a pedir una coima del 1% a Mauricio Macri, preferentemente en negro. Porque la que iba en blanco, en un ratito Miguel te la va a mostrar a qué fundaciones la derivaban. Lautaro, ¿cómo andamos? Tomás, muy bien. Lo dijo en la segunda semana de septiembre en Radio Con Vos, estaba presentando su libro. En su libro dice esto que vos comentabas, que le pedía el 1% del patrimonio a los empresarios y que preferentemente quería que sea en negro. Y fuimos a los Martín Fierro para ver cómo repercutieron estas declaraciones de Alconada Mon sobre lo que pasó con Mauricio Macri y los empresarios. Bueno, la baja credibilidad de los medios de comunicación se basa en esto que hizo Lautaro, fíjate. ¿Cómo tomaste las declaraciones de Alconada Mon, que dijo que el presidente estuvo pidiéndole plata en negro a los empresarios para la campaña? Son dichos de Hugo. Macri decía, quiero el 1% de tu patrimonio
porque el 99% restante que te quedará va a valer mucho más si yo gano la elección. Macri decía, quiero el 1% de tu patrimonio, porque el 99% restante que te quedará va a valer mucho más si yo gano la elección. Primero, segundo, decía, y más vale que te apures porque el ticket de entrada va a salir mucho más caro a medida que nos acerquemos a las elecciones. La verdad que no te lo puedo evaluar porque no sé, digamos, no leí, no sé si es así. Mauricio Macri le pidió, no, eso no lo había escuchado. ¿Cuándo lo dijo eso? Alconada Amón lo dijo esta semana, salió en varios medios de periodistas de la Nación, que pidió plata en negro para la campaña. Está mal. Más vale que te apures porque el ticket de entrada va a salir mucho más caro a medida que nos acerquemos a las elecciones. Y número 3 le llegó a decir en reuniones de a 25 empresarios, porque hay reuniones que son mano a mano, cuando el empresario es muy grandote. Después hay reuniones que son, por ejemplo, de a 2 o 3 cuando los empresarios son medianos. Y luego tenés reuniones sectoriales. El financiamiento de las campañas políticas para todos los partidos tiene que ser mucho más transparente. Si esto es así y está justificado y hay datos concretos, está mal. Como está mal que lo haga el kirchnerismo, como está mal que lo haga el radicalismo. ¿Cómo tomaste las declaraciones de Alconada Amón que dijo que Macri le pidió plata en negro a empresarios para la campaña? Sinceramente, no la leí. Según lo te reuní con toda la Cámara y desde ahí 25. En esas reuniones Macri llegó a decir, muchachos, y prefiero que me la den negra. Hay cosas en las que me gusta opinar si realmente las conozco. ¿No lo viste en los medios? No, no lo vi. Así que prefiero leerla, darle contexto y no sé si nos vamos a encontrar, pero me parece que tengo poca información para contarte sobre el tema. En esas reuniones Macri llegó a decir, muchachos, y prefiero que me la den negra. El tema de dinero negro para la campaña creo que lo hicieron todos los candidatos. No conocía las declaraciones de Hugo, pero yo creo que hay un problema grande en el financiamiento de la campaña política de todos los partidos. No, yo hablo solamente de las cosas que están comprobadas y de lo que está constatado. Después lo respeto mucho al periodista que mencionaste, periodista de La Nación, pero no tengo nada que decir al respecto. O sea, no que la declaren. Y ahí es un par de los asesores dicen, no, Mauricio, pará de decir esto, nosotros nos encargamos, pues si alguno de los 25 te graba, te filma, se terminó tu campaña. Y ahí se moderó. Lamentablemente parece es una práctica común, ¿no? Uno lo sospecha, pero acá habría pruebas. Lo mismo que acabamos de escuchar de los medios de comunicación es lo que está haciendo la justicia. Los medios de comunicación toman selectivamente la realidad de acuerdo a sus propios intereses o a los intereses, lamentablemente, del propio dueño de los medios. Es un problema grave porque, en definitiva, de esto se ha contagiado la justicia. No es tanto lo de los medios. Vos elegís qué medio consumir o no consumir. Aquellos que te dan más confianza lo consumís y al otro lo dejas de lado. La justicia la tenés, lamentablemente. Y esto es lo que vamos a hablar ahora con Gabriel Morini. Gabriel. Así es, porque mucho hablamos de la causa Cuadernos y también de las implicancias y de las declaraciones de los arrepentidos y cuáles habían sido claves o no. Bueno, accedimos a la declaración de Clarence, que está accesible dentro del expediente que tiene Claudio Bonadío, pero la declaración de Clarence es mucho más rica de lo que trascendió, porque menciona muchos más detalles vinculados a empresarios y vinculados al sistema que empleaban los empresarios cartelizados para dar dinero supuestamente a favor de coimas o para generarse beneficios para obra pública y cómo es ese sistema con el mecanismo incluido. Vamos con la primera placa, ¿te parece? Sí, vamos. Dale. Los nombres los dio todos y los aportó en un Excel. Veamos, mencionó alrededor de unas 40 empresas que eran las que estaban involucradas y quedaban por fuera del esquema de la camarita. La camarita, ¿te acordás? Era lo que había declarado Carlos Wagner, que se juntaban en un lugar, ellos definían quién ganaba la licitación y también recaudaban la plata. Clarence dijo, por fuera de este mecanismo venían a mis oficinas. Y hay más, porque la declaración de Clarence sigue de otra manera y da detalles de dónde se hacían los pagos. Por ejemplo, veamos. Había una dirección en particular, que es la que menciona. Dice, las empresas enviaban a alguien a mi oficina, primero en Maipú 311, piso 2, luego a Manuela Sáenz 323, piso 7, oficina 703. Acá te hago un punto, es un piso más abajo que la dirección declarada por IEXA. ¿Te suena? Ángelo Calcaterra o la familia Macri en ese momento. Y decían también, viene una persona de confianza de los empresarios a traer la plata. Da nombres y apellidos. Nombres y apellidos sobre las principales empresas y que las tenemos también en la siguiente placa porque son relevantes. ¿Hay algún testimonio contra Franco Macri? Porque se está especulando con que Franco Macri pueda ser llamado también a... Es que casi que va de suyo porque por un lado, a Wagner diciendo, esto se organizó en 2003. Sí. Y tenés a Clarence diciendo,
la persona que venía, y la vamos a ver, es una de las personas que está vinculada a Sideco Americana y a SOCMA, que también figuraba como presidente de IEXA antes que fuera 2007 Ángelo Calcaterra. Mirá lo que también decía Clarence. Hay movimientos ligados a una cueva que actuaba en sintonía con el Banco Finansur. Esto lo establece cuando el Banco Finansur era de la familia Sánchez Córdoba. ¿Quién es la familia Sánchez Córdoba? Bueno, eran tesoreros de Boca Juniors. ¿Te suena también la ligazón con lo que puede llegar a ser? A mí sí, no sé si a Bonadío. Los movimientos. Y además vos sabés que es lo único que está probado en la causa de José López. Viste que él da muchas versiones sobre cómo consiguió la plata, qué hizo y demás. Estamos hablando de José López, el de General Rodríguez. Sí. ¿Sabés lo que está probado por el FBI de los Estados Unidos, que mandó un informe a la justicia argentina? Que parte de los billetes termosellados que se le encontraron en los bolsos pertenecían o habían pasado por el Banco Finansur en el año 2010. Entonces ahí está una clave que ahí ya nadie más preguntó nada, nadie quiso saber de dónde había salido la plata de José López. Vamos a uno de los nombres que yo te decía, el de Santiago Altieri. Asiduo concurrente a las oficinas. Es el segundo nombre que se acuerda Clarence que iba a aportar dinero en nombre de IEXA, que nosotros le ponemos Ángelo Calcaterra, pero por las fechas... No, Altieri viene de la época de Macri. Claro, tranquilamente puede venir de SOCMA y Sideco. No, es que viene de ahí, claramente. Es el que firmaba como presidente de la compañía antes de que Ángelo Calcaterra se hiciera cargo de la misma. Es uno de los nombres que menciona y ahí también tenemos otro detalle referido a cuál es el elemento de la declaración de Clarence. Coinciden con las fechas en que era controlada por SOCMA, por un lado, en representación de Franco Macri, y por Sideco. Claro. ¿Sabes quién firmaba los balances? Te agrego un detalle, una nota al pie. ¿Quién firmaba los balances en nombre de Franco Macri, en representación de Franco Macri para ese entonces? Pablo Clusellas, actual secretario de Legal y Técnica y un hombre de la plana directiva de SOCMA y muy ligado a la familia Macri. Es algo de lo que temía el sistema, ¿no? Que pasara esto y que estallara la bomba para todos lados. La cola del tornado, le dicen algunos en la justicia. Por eso se hace como se traza una línea muy arbitraria sobre estas cuestiones. Hay otros empresarios que no aparecieron, no los viste desfilar por tribunales ni en otras cuestiones. Uno es José Cartelone. En la reunión de AEA, donde dijo lo que dijo Paolo Roca y demás, José Cartelone se acercó a un periodista y le preguntó, ¿usted tiene algo que ver? No, yo no tengo nada que ver, no hay irregularidades. ¿Qué dice Clarence? Venía en nombre de Cartelone Tito Biagini, que es uno de los socios de Cartelone, es muy grande esta compañía, a traer dinero para que nosotros se lo convirtamos a dólares y que así se pague esta supuesta coima. O sea que si se toma la declaración de Clarence por un lado como cierta, se tiene que tomar toda como cierta, no se puede descartar, digamos. La verdad es que no, por eso es muy extraño porque se ha cortado de alguna manera parte de la declaración. Y él señala en un Excel, aporta un Excel y dice, mire, todo este detalle de obras lo tengo asentado desde hace años. Y menciona algunas, acá tenemos algunas de las 40 que menciona, hay 200. Rogio está muy mal, ¿eh? Rogio es el dueño de Córdoba, cuando viene y viaja a Buenos Aires no lo hace más en avión por vergüenza, está en una situación crítica. Rogio ha dejado a su hermana al mando de la empresa y lo hacen en vehículo, en auto, digamos, ¿no? Sí, ya es uno de los datos porque es uno de los primeros nombres que aparece, pese a que esté involucrado, está procesado ya Rogio en este tema, pero fíjate vos que había muchas más empresas que no eran las que aparecían originalmente en la causa Cuadernos, o por lo menos las que conocemos. Y ahí te dejo entre todas las empresas una duda. Sí. Y está entre signos de preguntas. ¿Es Kenasi? ¿Por qué? ¿Qué es lo que están diciendo en tribunales y qué es lo que dicen algunos periodistas también muy bien informados sobre este tema? Que a Clarence, en el juzgado y en la fiscalía, le dijeron cuando escucharon este nombre, y si mejor no lo decís, si no lo asentamos, te podemos considerar arrepentido. Ahora, si vos nos obligás a poner este nombre, a involucrarlo en la causa, entonces no te podemos aceptar el arrepentimiento. Un dato que es para contrastar de acá a futuro porque es un empresario también importantísimo de la Argentina, Grupo Petersen y demás. Y la cuestión es, ¿lo excluyeron a propósito? Está en esas cosas que decían, bueno, en el acta no la ponemos, como con José López. No, me pidió que no lo ponga en el acta y no lo pongo, dice Stornelli.
Gracias, Gabriel. ¿Algo para decir, muchachos, o no? ¿Estamos bien? Hay preocupación entre los sindicalistas, fundamentalmente entre los que están vinculados a la obra pública, porque evidentemente temen estar salpicados por el tema de los cuadernos, y también los que están vinculados al tema de transporte. Dale, todos un los ratito lo empresarios hablamos del ahí. transporte pasaron por tribunales. Lo hablamos en la picada, ¿te parece? Dale. Guárdatelo, guárdate, el Dale. tema es picante. Bueno, está mi compañero, Miguel Ponce León, mi socio. ¿Cómo anda, Miguel? Buenas noches. Tomás, buenas noches, ¿cómo estás? Vamos a anticipar parte de lo que vamos a contar en unos minutos. Te vamos a mostrar las fundaciones truchas del PRO. Estas fundaciones en solo 2 años manejaron sin control más de 24 millones de pesos, y en todas hay ministros del actual gobierno y reciben guita de contratistas del Estado. Así se financian, y es la otra pata de la investigación que tiene que ver con el financiamiento ilegal de las campañas de Cambiemos. Dale, en 3 minutos volvemos con esta investigación. Dale. Tremenda investigación la de Miguel Ponce de León, tremenda. Escuchalo bien porque se viene cómo se ha financiado las fundaciones del PRO en Buenos Aires, en el país en realidad, ¿no? Las 3 fundaciones. ¿Cuáles son, Miguel? Las fundaciones más importantes son Suma, de la vicepresidenta Gabriela Michetti, Formar, la fundación de Guillermo Dietrich, y Pensar, que tiene a varios funcionarios, tiene a Cabrera, incluso de esa fundación, y producto de los manejos en esa fundación, Hernán Lombardi, en el año 2015 fue imputado por lavado de dinero. Es bastante complejo lo que ocurre con estas fundaciones. Lo más grave, te lo vamos a seguir contando en distintas sagas, pero lo más grave es que son financiados por contratistas del Estado. Tienen plata, por ejemplo, de Nicolás Caputo como financiamiento de el normal desempeño de esas fundaciones, y de otras que trabajan todo el tiempo con el Estado. La tenés clara, ¿no? O sea, son funcionarios del Estado, son gente de Cambiemos, digamos, del riñón de Cambiemos, y lo que hacen es financiar a sus fundaciones con plata de los empresarios que después tienen las obras, ¿no? Digo, está claro, más delito que eso, imposible. Son tan truchas que, pues, fíjate que no tienen ni siquiera página web. Suma, por ejemplo, la de Michetti tiene una página web que tiene algunos datos, pero las demás, Pensar y la fundación de Dietrich, no tiene ningún dato, ninguna página web, por eso es bastante extraño cómo funciona. Dale, lo veamos en el informe. ¿Qué descubrieron investigando estos aportantes truchos? Bueno, descubrimos que había un 66% de aportantes que eran empleados de la ciudad, de nación o de provincia, que la gran mayoría tenía 4 o 5 meses de antigüedad, con lo cual eran sujetos o pasibles de, digamos, aceptar determinadas condiciones ilegales, digamos, para prestarse, digamos, como prestanombres para una sustracción de identidad, digamos, como supuestos aportantes de campaña. Esto es lo que declaran varias de las personas que con identidad reservada hemos aportado a la justicia, proveedores del Estado que por izquierda, digamos, aportaban a través de los empleados de las propias empresas proveedoras o de manera indirecta a través de estas fundaciones. Por eso estamos pidiendo, digamos, que se crucen los datos y que se investigue de alguna manera de dónde salen, digamos, los 12 millones de pesos que se han aportado a la campaña, de los cuales la abrumadora mayoría ha sido en efectivo y no bancarizado. Ahora, claro, nosotros para aportar en la causa, como simultáneamente, meses atrás habíamos denunciado a la Inspección General de Justicia por tener 2 varas y 2 medidas a la hora de pedir balances y de pedir regularización de cuestiones, bueno, ahí pedimos de alguna manera que se investigue claramente qué está pasando con estas fundaciones Formar, Pensar y Suma, digamos que tienen un volumen de 20 millones de pesos, donde han aportado múltiples proveedores del Estado, y donde es bastante probable que de ahí haya surgido parte del dinero negro que se está investigando de la campaña electoral. Son pícaros, ¿eh? Ya no parece ni raro esta situación. ¿A dónde vamos ahora, Miguel? Lo que vamos a mostrar ahora es el engranaje en el que funcionan estas fundaciones. Acá lo que veíamos es lo que tiene que ver con los aportantes truchos, que es la causa madre que engloba esto. Ahora vamos a ver cómo trabajan estas 3 fundaciones que manejaron 24 millones de pesos. Mirá. Gustavo, hicieron varias investigaciones sobre el financiamiento de Cambiemos. ¿Qué encontraron de las fundaciones? Hay 3 fundaciones, Formar, Suma y Pensar, que pertenecen directamente a Cambiemos, a funcionarios importantísimos de Cambiemos. Formar está vinculada a Dietrich, Suma está vinculada a Michetti, Pensar está vinculada a varios funcionarios del PRO.
entre las tres fundaciones han manejado en los últimos tiempos una suma de aproximadamente 20 millones de pesos. Parecen bastante 20 millones de pesos para organizar charlas. Sí, sí, por supuesto, parece muchísimo. Nosotros no llegamos ni a 100.000 pesos. Nosotros analizamos el periodo 2013-2015, cuyos balances no fueron presentados hasta pasado el 2016. La Fundación Pensar figura bien haber manejado más de 11 millones de pesos y en el caso de Suma y Formar alrededor de 6 millones de pesos cada una. Y entre las tres, ¿cuánta plata manejan? Y estamos hablando de, solo en 2 años, casi 24 millones de pesos. Hemos denunciado al EGJ, a los funcionarios de la Inspección General de Justicia, porque no le han exigido que presenten los balances en tiempo y forma. Hemos logrado detectar que hay proveedores del Estado, del gobierno del PRO, digamos, que aportan a estas fundaciones. O sea, reciben plata de contratistas del Estado. Sí, por ejemplo, la Fundación Formar tenemos los datos de que parte de sus donantes son las empresas concesionarias, por ejemplo, del mantenimiento vial de la ciudad, del mantenimiento y remodelación de escuelas y hospitales, del servicio de comedor, etc. Y luego, estas mismas fundaciones, en algunos casos hasta explícitamente y en otros dibujados, utilizan ese dinero para cuestiones proselitistas y se ve claramente en momentos de campaña. Eso es un problema importante porque hay una incompatibilidad, obviamente, entre ejercer una función pública, digamos, y aprovecharse económicamente después de lo que son proveedores del Estado. Lo que han hecho estas fundaciones es charlas vinculadas a las políticas neoliberales que ellos aplican, formación de cuadros para este tipo de políticas que llevan adelante, pero no mucho más que esto. En realidad, nosotros creemos que son pantallas donde, digamos, los proveedores del Estado que se benefician con determinadas licitaciones van y pagan de alguna manera el diezmo correspondiente, digamos, de manera completamente ilegal, por supuesto. Bueno, Jorge del Imperial nos está haciendo una picadita acá. Gracias, Jorge. Lo tenés siempre a Mariano ahí comiendo puchero, dice en el negocio, ¿sí? Dice que le gusta el puchero, así que... ¿Y? Bueno. Buenísimo. ¿Sí? ¿A precio, digamos, es conveniente ir? Sin dudas. Ya me quiere pegar, ¿eh? No, bueno, es una pregunta. No, Es bien. economista. Bien. Si va el economista. Claro, si no le preguntamos a un economista si está bien el precio o no, ¿a quién le vamos a preguntar? Bueno, empecemos por Cavalieri. ¿Qué está pasando en comercio? Mira, a esta hora el gremio está ocupado pacíficamente por la oposición. Se hicieron unas elecciones muy complejas. Hasta el miércoles no se votaba. El miércoles apareció un fallo medio raro. El viernes se votó. El viernes a la noche todos los teléfonos decían que había ganado por afano Muerza, que es el opositor. Sí. El sábado de la mañana nos encontramos que ganó Cavalieri. ¿Muerza fue apoyado por el Cotino Nocilia? Muerza tiene el respaldo, es un tipo que viene de Alfredo Coto, digamos, si querés, del entorno de Coto, porque él es representante de los trabajadores y logró la representación de algo así como el 80% de los delegados de base, porque era el secretario de organización actual, entonces era el encargado de normalizar todo lo. ¿Y qué fue lo raro que pasó en la elección? ¿Qué Mirá, iba ganando Muerza abiertamente y a mitad de elección, en el mediodía, decidieron cambiar las condiciones y empezaron a votar gente extraña. Entre los que votó, por ejemplo, está el hijo de uno de los dirigentes que se dedica a vender maquinaria agrícola y tiene un préstamo del Banco Nación de 2 millones de pesos, pero votó como afiliado de empleado de comercio. Y si querés el datito de color, es que hay muchísimos números de AFIP, viste, que dan para ir a votar, el quit, que cuando los chequeás no tienen aportes, sin embargo, pusieron su voto. ¿Cómo está la maquinaria agrícola? Mal, no hay crédito, no se está vendiendo. Bueno. Hoy sí, es difícil hoy encontrar un sector que sobresalga, hay algunos en particular que, por así decirlo, quedan como inmunes de la situación macro en general, pero la tendencia general es un panorama recesivo y los peores trimestres vienen ahora. ¿Sí? ¿Para ellos también? Yo creo que sí, en general, digo, para la economía. Después, en particular, vas a encontrar los matices, pero el promedio, que es lo que resume cómo le va a los demás, el tercer y el cuarto trimestre de este año van a ser muy duros. Personalmente pienso que es probable que la recesión ya se haya instalado y nos lleve mucho tiempo dar la vuelta. Yo le voy a dar la tranquilidad a la gente que vamos a tener una Corte Suprema buena, ¿no? Digamos que nos va a proteger a todos. Bueno, yo voy a comer. No sé, por lo pronto la interna está bravísima desde ese punto de vista, porque mañana va a ser la primera reunión de acuerdo con Carlos Rosenkrantz como presidente de la Corte. Vos sabés que así como esta mesa se distribuyen según las jerarquías. Entonces va a cambiar el orden, ya no va a estar más Ricardo Lorenzetti en el lugar del presidente y va a estar como un vocal más.
pero hay que ver, porque está realmente muy caldeado el ambiente, precisamente por quienes Lorenzetti cree que lo traicionaron en aquella votación de hace 2 semanas donde lo corrieron del poder 2 meses antes de que tuviera la fecha de finalización de su mandato. ¿Sabes a quién le está apuntando? A Elena Hayton de Nolasco, la actual vicepresidenta de la Corte, que va a ser quien quede en la vicepresidencia, porque están diciendo absolutamente de todo desde el lado de Lorenzetti. Por ejemplo, que van a crear una supersecretaría de la Corte que la va a manejar la hija de Elena Hayton, que se llama Elenita Nolasco, que trabaja con ella en la Corte Suprema, es una secretaria letrada dentro de la Corte Suprema. Pero además, ¿sabes qué dice? Que se va a quedar con la relación con todos los jueces federales. Algo así como lo que tenía el propio Lorenzetti, digamos, con algunas espadas, claro. Pero están tirándose con todo porque la interna está muy fuerte. Incluso el último que quedó lastimado de esa interna fue Juan Carlos Maqueda, que había votado porque Lorenzetti siga. Pero ¿qué pasó? Lorenzetti votó a Rosenkrantz al final. ¿Para qué? Para no quedar, obviamente, votándose a sí mismo. Porque Rosenkrantz se votó a sí mismo. Lorenzetti no quiso hacer lo mismo, entonces votó a Rosenkrantz. Cuestión que Maqueda dijo, ¿pero cómo? ¿Me dejan solo así, votando a otro? Claro. Bueno, listo. Todos peleados con todo, así que no sé mañana cómo van a aparecer. Bueno, si vamos al Imperial podemos pedir lo mismo. No sé qué le pusiste a esto, pero ¿Qué sería? Yo creo que era una Manao así, digamos, con hielo, ¿no? Pero no. ¿Qué le pusiste? Ahí tenés lo tuyo, lo de Córdoba, tenés un Fernet con coca. ¿Un Fernet? Un Fernet casi puro, digamos. Casi. ¿No? Están los ojos, lo tengo que agarrar. Está perfecto. Bueno, algo más para la economía. ¿Cómo le va a pegar a la gente? Dijiste, vienen el trimestre más duro. ¿Cómo le pega a la gente? Mira, me quedo con una frase que me dijo un empresario importante que me decía, mira Mariano, con la devaluación, como todavía no se fue todo a precio, ganamos competitividad, pero si la logramos sobre el cementerio del salario y el mercado interno, no vamos a ningún lado. Bueno, vamos a ir al Imperial, quédate tranquilo. El sábado que viene vamos a ir al Imperial. El Imparcial. El Imparcial. En vez de decir el Imperial, ¿qué me haces? Ya estamos peleando. Después que dije 3 veces le hice al Imperial le hice la publicidad. Bueno, muchas gracias, muchachos. Gracias por haber venido. Gracias. En serio, gracias. Gracias a vos. Gracias, Mariano. Gracias. Entonces, el Imparcial es. El Imparcial. Tendré que haber dicho antes. No hay problema. Bueno. Sos respetuosos, sos misioneros, sos respetuosos, sos como el Cordobeses. Sí, señor. Bueno, nos vemos entonces el martes que viene. El domingo nos encontramos nuevamente en el programa de investigaciones ADN y ADN recargado el martes que viene. Muchas gracias.